11 de la mañana en punto, hora del centro de la República Mexicana, y estamos ya comenzando Radicales. Hoy, pues un tema fundamental, pero vamos a ir a un muy breve corte y volvemos con el planteamiento del asunto. El Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, sacerdote, jesuita, argentino, falleció, futbolero, Guzgo, falleció, tanguero también, pues lo que es un argentino, ¿no? Exacto. Y le gustaban los asados. También era, por eso decía yo Guzgo, ¿no? Todos los postres. Bueno, falleció este lunes después de un pontificado de breve, 13 años. Y también falleció una semana antes Mario Vargas Llosa, un extraordinario escritor que obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Y son dos personajes contrastantes que tienen por sí mismos implicaciones para el mundo. Héctor Alejandro. Es que definitivamente se trata de dos figuras que ideológicamente chocan, y ese choque tiene una vigencia fundamental en las disputas políticas de la América Latina de hoy. Voy a centrarme en esta primera intervención en lo que significa, por ejemplo, el fallecimiento de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco, porque creo que es un lugar común decir que tanto la Iglesia Católica como los militares han sido en América Latina dos de los grandes pilares del pensamiento conservador. Y la tesis es, en términos generales, correcta, porque siempre las cúpulas eclesiásticas católicas han sido el respaldo de muchas dictaduras militares, y pues a través de las armas es como las derechas en esta región han tenido su periodo de dominio más prolongado, que fue la segunda mitad del siglo XX. Pero aunque la tesis sea correcta, las excepciones son importantísimas, a tal grado que por sí mismas ya representan toda una corriente de pensamiento y opinión que ha tenido una implicación enorme en América Latina. Pensemos, por ejemplo, en los militares del llamado reformismo militar, que eran estos personajes que venían de las Fuerzas Armadas, pero tenían un pensamiento progresista, nacionalista en el sentido de izquierdas. Ahí tienes a Pinochet. Por ejemplo. No, pero sí Velasco Alvarado. Pero el caso peruano de Juan Velasco Alvarado. Pero, por ejemplo, en Chile hay el general Snyder, que fue siempre leal a la presidencia de Allende, y por ahí hay un estudio que plantea que Snyder era todo lo contrario a Pinochet desde la academia. Snyder era un alumno brillantísimo, con puro 10 de promedio. Bueno, la calificación más alta en Chile creo que es 7 o algo así, que tenía las calificaciones más altas. ¿Era un burro? Pero no sabía ni hablar, era burro para todo. El tipo era un fiel representante de la derecha más obtusa en América Latina, ¿no? Violento, cruel y absolutamente traidor, corrupto y letrado. Bueno, entonces este reformismo militar quería representar exactamente lo contrario a los Pinochets y lo contrario a la llamada Escuela de las Américas. Y hay casos muy importantes. El caso, uno de los más emblemáticos es Juan Velasco Alvarado, el general Velasco Alvarado, que sí llegó a la presidencia del Perú por un golpe de Estado, hay que decirlo, pero ya estando ahí se dedicó a excarcelar presos políticos, a nacionalizar empresas, a tratar de combatir la pobreza. Es decir, una perspectiva completamente distinta a la de los gorilatos tradicionales. Entonces, en la cuestión de la Iglesia Católica ocurre algo muy, muy parecido. En América Latina florece esa llamada teología de la liberación, que por cierto también nace en el Perú, con el sacerdote Gustavo Gutiérrez Merino, que es un cura que tiene la intención de decir, a ver,
nuestra institución debe tomar lugar por los pobres, punto, ¿no? Y combatir la pobreza. Y después, 2 teólogos brasileños serían los que le darían un cuerpo teórico mucho más doctrinario y fundamentado a la teología de la liberación, que son los hermanos Boff, ¿no? Leonardo Boff y Clodovis Boff en el Brasil. A lo que voy es que no podemos quedarnos con esta idea de que absolutamente los militares y absolutamente la Iglesia Católica en América Latina han jugado este papel conservador de respaldar los gorilatos. En el caso de la Argentina, y ya con esto voy cerrando para dar esta apertura histórica de lo que significa el fallecimiento del Papa Francisco, en el caso de la Argentina, a Jorge Bergoglio le tocó comenzar a trabajar su vida pastoral, su vida religiosa, como sea que se llame, en un momento donde la cúpula eclesiástica estaba pues completamente apegada a las fuerzas más reaccionarias del país. Pensemos en el caso de el golpe de Estado, el último golpe de Estado en Argentina de 1976, donde la Iglesia Católica en Argentina jugó un papel crucial. El nuncio vaticano, en ese entonces era el cardenal Pío Laghi, él planteaba que era correcto lo que hacían las Fuerzas Armadas porque estaban reaccionando como una serie de anticuerpos ante los virus, en referencia a todos los asesinatos que estaban haciendo. Monseñor Plaza, que era el arzobispo de Argentina, planteaba una situación similar. Y no solo eso, sino que la Iglesia argentina tuvo en ese momento a sacerdotes que participaron activamente en los crímenes. O sea, una cosa es que los bendigan, lo cual ya en sí mismo es inmundo y condenable, inmoral, sino que hubo otros que participaron, como el famoso caso del capellán de la Policía de Buenos Aires, Christian von Bernig, que él mismo participó en asesinatos y torturas en la Escuela Superior de la Mecánica de la Armada en Argentina. El cura del diablo le decían a este sujeto, y años después se convirtió en el único jerarca de la Iglesia Católica en América Latina que ha sido condenado por sus crímenes. En la actualidad está en la cárcel, afortunadamente. Es decir, mientras ocurrían estos espaldarazos de la jerarquía católica en Argentina, había otros que optaron por un camino distinto, ético, y que trataron de no solo distanciarse de eso, sino combatirlo, como fue el caso de Monseñor Mujica, Monseñor Ponce de León en Argentina, y el caso más notorio fue el de Monseñor Enrique Angelelli, el obispo de La Rioja, que murió en circunstancias extrañas, probablemente asesinado por la dictadura, que era un defensor de derechos humanos y combatiente contra ideológico, pues, contra la dictadura. En 2019, este hombre fue beatificado por Jorge Bergoglio, por el Papa Francisco, precisamente porque este es el momento de inflexión de Francisco en su vida, al ver y tomar distancia de estas cuestiones, empezar a tomar una ruta más progresista que después lo llevaría a ser un Papa con un pensamiento muy distinto a esta inercia reaccionaria a la que nos tenían acostumbrados Juan Pablo II y Benedicto XVI. ¿Hasta qué punto? Pues bueno, creo que lo importante es pensar que cuando vives en una institución, cuando eres parte de una institución así de cerril, así de reaccionaria, así de conservadora, cualquier matiz se puede convertir en un hecho muy revolucionario. Entonces yo hasta aquí dejo esta apertura de panorama para saber de dónde viene más o menos Francisco, y entraré ya en mi segunda intervención, el caso de Vargas Llosa. Bueno, entonces yo seguiré con Vargas Llosa. Pues sí, Vargas Llosa a mí me parece que es es un poco la caricatura, digamos, de los intelectuales, algunos intelectuales latinoamericanos, que primero siempre fue un fanático, primero de la Revolución Cubana. Él es el más radical defensor de la Revolución Cubana, de Fidel Castro, etcétera. Se ve, digamos, en sus textos, en los discursos que daba en esa época. Y después fue el más grande defensor del neoliberalismo, al grado de
decir que estaba justificada la dictadura de Pinochet por los éxitos económicos. Eso lo dijo en una entrevista para El País. Y se convirtió, digamos, por lo menos en alguien en torno a quien se agrupó una derecha de la Fundación para la Libertad, que pertenece al Atlas Network y, digamos, pasó de sus relaciones con la Revolución Cubana, con Fidel Castro, con esa izquierda de esa época, estamos hablando de los 60s, a encabezar o que se reunieran en torno a él los neoliberales, y él abjuró absolutamente de todo lo que había dicho antes, sobre la base de esta falacia de que solo existía totalitarismo o democracia, o no izquierda y derecha, ¿no? Y bueno, él pasó de la izquierda a la derecha con enorme facilidad. Si ustedes miran con atención el encuentro de vuelta en Televisa, el encuentro por la libertad que organiza Octavio Paz, ahí es donde, digamos, todos nos acordamos, o bueno, si no se acuerdan porque eran muy jóvenes, se los contamos, digamos, lo noticioso fue que habían dejado fuera y no habían dejado hablar a mucha gente como Adolfo Sánchez Vázquez, Monsiváis, el propio Carlos Fuentes, y que pues habían hecho como su grupito, ¿no? Y si tú ves los nombres que están ahí, son los típicos intelectuales que con la caída del muro de Berlín dicen hemos estado equivocados y entonces ya hay que aceptar lo real como lo único posible, ¿no? Es el caso de Castoriadis, es de Agnes Heller, etcétera, que son los invitados extranjeros al encuentro de vuelta. Y ahí Mario Vargas Llosa tiene un papel que también se hizo noticioso, que fue su famosa frase de la dictadura perfecta. El episodio es muy significativo porque está Enrique Krause y Vargas Llosa. Vargas Llosa dice eso. Dice, México es la dictadura perfecta, se refiere al PRI, al partido único que no deja que existan otras opciones, que ¿no? incurre en fraudes electorales, etc. Esa es la dictadura perfecta. Krause contesta, es una dicta blanda. Y Paz se enoja porque, claro, él tiene tantos compromisos políticos en ese momento ya. Sí, para ese momento. Con Salinas, etc. Que dice, no, ni blanda ni dura. ¿No? Es un sistema de partido dominante, ¿no? Y entonces es una discusión interesante porque Mario Vargas Llosa en ese momento no está del todo en el proyecto neoliberal, pero después será el más radical defensor de eso. Krause, por supuesto, está en esto de la dicta blanda y después lo veremos decir hace poco, que extraña la dictadura perfecta, ¿no? Porque lo dijo, claro, ¿no? Y es la misma ruta de Vargas Llosa al final. Que es la misma ruta de Vargas Llosa sin tener, digamos, el componente extraordinario como novelista que tiene Vargas Llosa. Es decir, es alguien que ha hecho novelas que nos marcaron profundamente. Yo leí La ciudad de los perros cuando tenía 16 años. La leí 2 veces porque es complicada, pero cuando entendí de qué se trataba, me pareció una gran historia y me sigue pareciendo una gran historia los cuentos de los jefes. De hecho, hay una película mexicana que se hizo bastante fallida a partir de uno de los cuentos, que es una, digamos, una reflexión sobre el machismo, sobre la base de en un colegio militar, un perro ataca a uno de los estudiantes y le corta lo que llama Vargas Llosa la pichulita. Ajá. Y se queda el apodo del pichulita, se le queda. Y entonces todo lo que le pasa, digamos, a consecuencia de eso, es como una reflexión muy interesante sobre el machismo. Pero bueno, está la fiesta del chivo, está la Casa Verde, está Conversación en la Catedral, está...
Es decir, Pantaleón y las visitadoras. Pantaleón y las visitadoras, gran historia, Claro. gran historia. La tía Julia y el No se servidor. podría pensar que alguien tan conservador pudo haber escrito una Exactamente. novela Pues así. es que en algunos tramos era conservador. Estamos hablando también de un personaje que se casa con su tía. Con su tía. O sea, conservador. Sí, Este, digamos que es una manera familiar de ser nepotista, ¿no? Exacto. O de añorar, como esta idea de pertenecer a una nobleza, ¿no? Las noblezas europeas se casaban entre primos y tíos y pues Sí, nada más que como 1000 años después, sí, ¿no? claro, Vargas Llosa siempre tuvo Yo iba un poco a eso esa también. afición nobiliaria. Qué bueno que lo traes a cuenta, porque también, ya con eso cierro, digamos, si comparamos no a Francisco y a Vargas Llosa, pero sí a García Márquez y a Vargas Llosa. García Márquez siempre fue de izquierda. Tiene esta frase sobre Vargas Llosa que dice, afortunadamente más de la mitad de sus novelas están a la izquierda. Y él se mantuvo, digamos, García Márquez se mantuvo siempre como un personaje humilde, cercano a la gente, ¿no? Lo que decía de qué importancia tuvo el premio Nobel, y dice, pues ya no hago fila, ¿no? Esa es su reflexión sobre eso. Y fue alguien que se mantuvo, digamos, en la izquierda, con un perfil, digamos, pues, conciliador, siempre apoyando a Cuba. Pero digamos, Vargas Llosa sí se dejó tentar por toda la parafernalia de los premios y de la élite que tiene de bufones a los artistas. Y en ese sentido cayó redondito, es decir, acabó siendo nombrado conde de no sé qué, exhibía muchísimo dinero, salía en las portadas de las revistas de moda y le interesaba ese glamour de la élite que a García Márquez jamás le interesó. ¿Cómo termina un personaje en teoría progresista como Vargas Llosa, convertido en un cortesano que va de embajada en embajada recogiendo canapés, coleccionando canapés y flautas llenas de espumosos? ¿Cómo se convierte en eso? Es una evolución muy interesante porque al mismo tiempo tienes la otra evolución, que es la de Bergoglio. O sea, cómo se convierte el Papa en este puntero, porque no se nos olvide. A ver, el Papa se enfrenta a, ayer recordábamos Álvaro y yo con Steve Bannon, por ejemplo, ¿no? Enfrenta a Milei, enfrenta a esas derechas que son radicales, pero el mundo, durante su pontificado, camina hacia la ultraderecha. O sea, estamos hablando de un hombre con mucho poder que ve cómo el mundo camina hacia la derecha sin contaminarse de la derecha. Sin contaminarse, porque el caso de Mario Vargas Llosa es de un personaje que participa, digamos, del adoctrinamiento de toda América Latina hacia el neoliberalismo. Él es parte, pues, y él se deja llevar. Cuando se dan este encuentro de invierno, no sé cómo le Coloquio de invierno. Coloquio de invierno. El coloquio de invierno, cuando se dan los coloquios, los dos, el de paz y el de vuelta y el de nexos, cuando se dan, está en realidad naciendo el neoliberalismo. O sea, esto está en su etapa embrionaria y probándose en muchos países. México es, de todos los países, un crisol de eso algo nuevo que viene en camino. Pero tú lo ves a Vargas Llosa en ese momento y puedes advertir que todavía hay rasgos de un hombre que todavía cree en la justicia social, por ejemplo. Hay rasgos de un hombre que todavía tiene una cierta inclinación por la defensa de los intereses de las mayorías, por decirlo así. Porque el planteamiento de la dictadura perfecta, al final, Fabricio, se trata de un planteamiento de denuncia. Sí. Es una denuncia. La cara de Krause,
y la cara del De mismo Paz. Octavio Paz, se descompone plenamente durante su fraseo, durante el fraseo de Vargas Llosa, porque Vargas Llosa en realidad está denunciándolo, no lo está abrazando, porque pudo haberlo fraseado distinto, haberlo abrazado. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay una evolución, pues, de ese Mario Vargas Llosa hacia un Vargas Llosa que se convierte en un patiño de las cortes, se convierte en el arlequín de los reyes o de las monarquías europeas. O sea, un personaje que auspicia la corriente más radical de derechas de este momento, que son los libertarios. O sea, Atlas Network. Nada más por poner un ejemplo. Al mismo tiempo, el Papa Francisco, siendo un personaje que tiene en su biografía muchos momentos donde hay un coqueteo claro con el statu quo, a lo mejor no con la derecha, pero sí con el statu quo. Algunos lo acusan de haber sido muy blando y hasta colaboracionista durante la dictadura, pero el tipo, no le demos vuelta, o sea, aun cuando es nombrado cardenal por Juan Pablo II, ayer leía yo un tramo de alguien que decía, es que no lo hizo cardenal el Che Guevara, lo hizo Juan Pablo II. O sea, también hay que tenerlo claro. ¿Qué vio Juan Pablo II en ese hombre? Bueno, quería dejar un mensaje que no le sale a Juan Pablo II. El personaje camina, se distancia de las derechas y termina convirtiéndose quizá en el primer papa que en mucho tiempo, que llama, a lo mejor en un siglo, no sé para atrás, porque también no es mi área de expertise, digamos, pero en un papa que por primera vez en mucho tiempo huele a chivo, huele a cabras, ¿no? Como él mismo lo dice. Por el rebaño, ¿no? Por los rebaños y también por las periferias. Al final vámonos a las periferias, que es el planteamiento siempre del personaje. Él se enfrenta, pues, a las derechas cuando el mundo camina hacia las derechas y no se deja seducir como Mario Vargas Llosa por las corrientes que vienen, que son las dominantes, como al mismo tiempo se deja seducir y apoya y participa de ellas Juan Pablo II. ¿Qué personajes tan contrastantes Mario Vargas Llosa y Jorge Mario Bergoglio? Tocayos, latinoamericanos ambos. Uno orgulloso de su latinoamericanismo, Francisco, y otro que lo repudia tanto que acepta convertirse en español. Y los dos dejan ejemplos. Han hecho ustedes una muy grata y rica exposición respectiva de la historia de ambos personajes y de la propia América Latina y diría yo del mundo. Me gustaría ubicarme a mí en el hoy. Estamos en el hoy, en la decadencia del modelo neoliberal que tanto defendió hasta su muerte Mario Vargas Llosa. Y en la decadencia del neoliberalismo, con todos sus males, que el Papa Francisco condenó y buscó una opción diferente, una ruta distinta, en particular para atender todos los efectos perniciosos del modelo neoliberal, que tanto defendió Vargas Llosa y que siguen defendiendo muchos como él. En México, uno de sus discípulos y amigos confidentes es Enrique Krause y toda esa caterva que él encabeza. Y siguió su ejemplo Enrique Krause de Vargas Llosa hasta para naturalizarse español. Enrique Krause es español también. Y si le otorgan un título nobiliario lo va a aceptar con un placer. Ya aceptó ahí unas medallas de unos cruzados. De los de franquistas. Entonces. De cruzados. Bueno, si lo convierten en cruzado, él acepta con que el rey le ponga una espada en la cabeza o en el hombro donde se le coloque. En la cabeza. Vargas Llosa es Krause.
Vargas Llosa es Aguilar Camín. Vargas Llosa es toda esa nata académica, intelectual, política que apoyó a Xóchitl Gálvez. Eso es Vargas Llosa. Y Vargas Llosa es también José María Aznar, Pedro Sánchez, Zapatero, Abascal. Abascal, naturalmente. Pero es Vargas Llosa también Pinochet. Vargas Llosa es también Videla. Vargas Llosa es también Fujimori. Al final. Bueno, Sí. quizás siempre. Siempre. Al final lo hizo explícito, pero al final de cuentas él abrazó el fujimorismo como abrazó a todos los regímenes neoliberales de América Latina y repudió a los que son la antítesis de ese modelo que él abrazó, que es Venezuela, Cuba, Bolivia, México. Aborrecía profundamente al proyecto fundado, liderado por López Obrador, y desde antes aborrecía a Cuauhtémoc Cárdenas, aborrecía una opción diferente. Claro, pues como si no defendió Vargas Llosa y Krause a Carlos Salinas Frente a claro, Cárdenas. Ese es, y lo dejan por escrito. Es lo más decir, interesante. a eso, por eso yo digo, retrocedió otra vez, pero en el actual, en el momento actual es la decadencia de lo que tanto defendió Vargas Llosa de las y ideas, que siguen defendiendo sus seguidores, la derecha, extrema derecha, son en el mismo saco los podemos colocar. Y la antítesis es Francisco. No, pero ¿qué es que Francisco no era de izquierda? Bueno, para una institución que tiene 2025 años, que sigue anclada en buena medida en el medievo, como tú decías, cualquier cambio, hasta retórico, es revolucionario, incluyendo la incorporación de mujeres a posiciones de poder en la burocracia vaticana. Pero el solo hecho de reivindicar dos palabras en un discurso, el de Francisco, justicia social, sí hace una diferencia radical con el otro personaje que nos hemos referido. ¿Justicia social? Diría Vargas Llosa. Eso es envidia. Eso es envidia. Como dijo porque Milei. piensan exactamente como Milei y porque piensan exactamente como Ricardo Salinas Así Pliego es. en México. Así es. Entonces, sí, me gusta mucho que abordemos dos personajes que emblematizan dos ideas del mundo y dos ideas en América Latina, siendo dos latinoamericanos gigantes. Más allá de que no nos gusta, a mí no me gusta Vargas Llosa, pero es un premio Nobel que tiene también un liderazgo importantísimo, tanto que se agrupan en torno de él las derechas. Y el caso de Francisco, que sí tiene un liderazgo mayor por encabezar la fe, una fe universal, que tiene 1.300 millones de fieles. Entonces, vale la pena ponderar a cada cual. Yo quisiera ponerlo de este modo. El problema con Vargas Llosa no es que sea derechista. El problema con Vargas Llosa no es que haya sido derechista, no es que haya tenido tales o cuales ideas políticas libelistas, liberales, como quieran llamarse. El problema con Vargas Llosa es que sistemáticamente defendió mentiras inhumanas. No estamos hablando de que, es que fue un liberal incomprendido, fue un hombre que como Montes de Oca en México, fue un doctrinario del monetarismo. No. Es un hombre que sistemáticamente respaldó mentiras muy, muy miserables para defender sus posturas políticas. Pensemos, por ejemplo, en lo que pasó en Irak en 2003. Cuando la mayor parte de la humanidad y sus intelectuales se oponían a la invasión de George Bush en Irak
porque desde un primer momento detectaron que eso de las armas de destrucción masiva era una mentira y que era una excusa de Bush para ir a saquear un país y sacar rédito económico de la sangre de los iraquíes. Todo el mundo se dio cuenta de eso, todo el mundo, excepto Krause, excepto Gabriel Said, Sí, sí. excepto Claudio X González Laporte y excepto Vargas Llosa. Así es. Que Vargas Llosa no solo apoyó la invasión, la mentira y el genocidio en Irak, sino que fue a legitimarlo. Así es. Vargas Llosa fue enviado a Irak a hacer unas crónicas por un par de semanas en el país, creo. Diarios del... ¿no? Los Publica diarios, el libro Los Diarios de Irak y Los Diarios de también Irak. tiene el Señor de las Moscas, creo que se llama, en referencia más bien a Saddam Hussein. Sí, bueno. Entonces, más allá de lo que pasara en Irak, todo el mundo sabía que lo de Bush era una carnicería mentirosa y Vargas Llosa fue a respaldar eso, a legitimarlo. Cuando el 26 de mayo de 2004 el New York Times publica este editorial donde dice nos equivocamos, no hubo nunca armas de destrucción masiva y hacen un mea culpa implícito, Vargas Llosa nunca hizo eso, al contrario, a partir de ahí se mantuvo leal sistemáticamente a las peores mentiras que han dañado muchísimo a América Latina, no solo la democracia en América Latina, sino el genocidio en Irak. A mí me parece algo innombrable, inenarrable, y este señor estuvo ahí respaldando eso. En el caso de América Latina, todavía para respaldar a Bolsonaro, el señor Vargas Llosa, no solo, bueno, vuelvo a lo mismo, no se trata de que Vargas Llosa haya dicho es que Bolsonaro representa los valores neoliberales que a mí me gustan, esta idea de que cada quien se salva como puede, que el sistema económico implica que cada quien desde el individualismo luche por sí mismo y dé lo mejor de sí. No, el argumento de Vargas Llosa fue Lula es un criminal, Lula no tiene por qué, Lula tiene cargos en su historial por los cuales fue apresado, cosa que todo mundo en ese momento ya sabía que había sido una mentira. Una fabricación para hacer un golpe de Estado preventivo y meter a la cárcel a alguien que podía ganar una elección. Y que el juez que hizo eso, Sergio Moro, después fue parte del gabinete de Bolsonaro. O sea, Secretario de golpismo. Justicia. Ministro de Justicia, nada más. Golpismo puro y duro, golpismo vil, y este señor apoyándolo. Es decir, volvemos a lo mismo, no se trata de un problema de ideas, es un problema de mentiras muy dañinas, mentiras ya documentadas, no es una cuestión de polémica, de bueno, es que no había información suficiente para saber, no, estaba ya todo acreditado. ¿Qué es lo que pasa entonces con Vargas Llosa? Creo que la respuesta, lo digo sin sorna, tendría que ser una cuestión más de psicología política que de simple análisis político, porque pienso por ejemplo en el caso, ya con esto voy cerrando, el caso de Olivier Reboul, un filósofo francés que fue comunista toda su vida, se decepcionó, pero eso no lo volvió un anticomunista reaccionario, ciego, fanatizado en contra de lo que antes defendía. Se convirtió en un analista más mesurado, que tomó distancia de su antigua militancia, pero siguió tratando de poner la verdad por encima de todo. Vargas Llosa, de ser un fanático de la Revolución Cubana, algo pasó en él que lo hizo correrse al otro lado de manera ciega, de manera irracional, de manera fanatizada, de manera perversa, porque no hay otro calificativo. Y bueno, para respaldar este argumento, pensemos en eso, esa afición que tienen estas derechas latinoamericanas por recibir títulos nobiliarios de Europa. A mí me parece que esto al final de cuentas, Vargas Llosa era el marqués arequipeño, era el marqués de Arequipa. Eso se oye todavía más ridículo que el Mesías tropical, el marqués arequipeño. Comparemos eso, por ejemplo, con el nombre de Jorge Mario Bergoglio en el pontificado. Francisco, a secas. Por Francisco de Asís. Por Francisco de Asís, el capitán de la austeridad de la Iglesia católica. Me parece que ese contraste es muy revelador y pone a cada quien en su lugar. Sí, yo creo que está bien el contraste entre los dos, porque efectivamente hay, hablando de catolicismo, la raíz a la que recurre Francisco es esta raíz de la justicia social, de la opción por los pobres, etcétera, que es una corriente
del catolicismo latinoamericano propia, que no existe en otras partes del mundo. Aquí se generó, aquí Méndez Arceo, por ejemplo, desde Cuernavaca, y el propio Francisco, cuando viene en esta, a mí me parece bastante fallida visita a México en el 2016 con Peña Nieto, donde Televisa y TV Azteca lo arropan lo acotan, lo cercan, lo acotan, ¿no? Pero bueno, a ver, el hombre fue a la tumba de Samuel Ruiz en Chiapas, en San Cristóbal. Va a la frontera. Va a la frontera, va a Ciudad Juárez y habla de la frontera. Va a Ecatepec. Va a Ecatepec, donde estaban los feminicidios y donde estaba todo el asunto de la violencia, y habla sobre eso. Es más, en la Basílica dice, yo por ahí lo traía apuntado, pero lo que dice, lo voy a parafrasear, lo que dice es, si no atendemos las causas sociales, A ver la frase. va a haber violencia, va a seguir habiendo violencia. Claro, aquí pues está, mira, en la catedral dice, una política que no vela por el bien común nos lleva a la tierra fértil para la corrupción, el narco, la violencia y la inseguridad. Lo está diciendo en el gobierno de Peña Nieto, que lo trae para subir popularidad, etcétera. Ahora, claro, la parte más radical, digamos, de los católicos de izquierda, dicen, bueno, no habló de Ayotzinapa, no habló del padre Maciel. Ok, efectivamente. Yo lo critiqué en ese momento, por ejemplo. Efectivamente, es decir, hay una negociación, yo lo hablaba ayer en el 11 con Bernardo Barranco, él dice, se establece una negociación con el gobierno de Peña Nieto antes de la visita, de temas vedados. Y por supuesto Ayotzinapa era un tema vedado, él no se refiere a eso, pero hace este gesto. Por supuesto que el papado es eso, finalmente, en este mundo, digamos, está inscrito también, como todo, en la política del espectáculo, y tiene, sobre todo recurre a símbolos. E ir a la tumba de Samuel Ruiz, me parece, después de todo lo que se dijo de Samuel Ruiz en México, que era prácticamente el inventor del EZLN, Krause, Said, Sheridan, todos dijeron, no, sí, el guerrillero, el cura guerrillero, cuando en realidad se trataba de esto mismo, de la opción por los pobres. A mí me parece, por ejemplo, que en el caso, digamos, de la visita a México, hay que tomar en cuenta, pues, eso, no hay que decir, o no es muy justo decir que no pudo transformar a la iglesia o a los países pues, con actos simbólicos, pues eso no iba a pasar, digamos, le otorgamos, que también fue una discusión que ayer no resolvimos, digamos, con Bernardo Barranco, pero yo le decía, a ver, es que también dicen eso, ¿no? Es que no transformó, no, por ejemplo, su texto sobre el cambio climático no es lo suficiente, no sorprendió a los ecologistas, pues no, pero sorprende al interior de la iglesia, ¿no? Su opción por los pobres, pues no sorprende ya a nadie, su anticapitalismo en la encíclica de Todos Hermanos, no sorprende afuera, pues no, pero adentro sí. Es decir, le tratamos de dar a la Iglesia Católica por el número de seguidores o de creyentes o que se identifican en una encuesta como las del INEGI con la religión católica, le damos una importancia como actor social y político que creo que no tiene. Y para muestra un botón, toda la campaña, y ustedes lo hicieron muy detalladamente durante la campaña, cómo cada vez que salían los curas a decir barbaridades en contra de Claudia Sheinbaum o a favor de Xóchitl, no tuvo un efecto en la política, es más, tuvo un efecto contrario, ¿no? Que era mi discusión con Bernardo Barranco ayer, es decir, que ya no pudimos abordar por la falta de tiempo, pero yo decía, está hecho de actos simbólicos el papado porque no tiene de otra, y en realidad es hacia el interior de la institución donde debemos de ver los cambios, no pedirle que cambie un país, ¿no? Que respalde a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y caiga Milei,
No, eso no es posible. Es una institución en declive que está tratando de encontrar una nueva ruta y me parece que Francisco fue eso, un intento. La evolución de los dos personajes, de Mario Vargas Llosa y del Papa Francisco, se da más o menos en los mismos tiempos. Los dos viven, pues, son partícipes de una segunda mitad del siglo XX, de todo lo que sucede en la segunda mitad del siglo XX, que son brincos desde... Sí, yo agregaría, por ejemplo, en esta corriente de militares, agregaría al general Cárdenas. No se nos olvide que él en realidad tiene un segundo tramo después de ser presidente, donde es muy brillante y comprometido. O sea, estamos hablando del general, se para en un toldo y dice vamos a tomar a defender Cuba forma el movimiento de liberación claro, nacional, el movimiento de que después se ve forzado a recular, tal, pues sí estaba la dictadura, todo lo que da, pues era una dictadura de derechas que lo obliga a él a recular, pues lo iba a terminar humillando. Pero al mismo tiempo hay otros personajes que caminan, que llevan les toca vivir lo mismo. Por ejemplo, pienso en México en Roger Bartra. O sea, un personaje que también participa de ese mundo, el mismo mundo en el que participa Vargas Llosa, que participa Krause, en el que participa Bergoglio, en el que participan... Y el mundo se les plantea entre ellos como un menú de opciones. Y cada uno de ellos va tomando las opciones que quiere. El caso de Bartra es patético, como lo sabemos. O sea, es un caso que ni al caso, pues, es un asunto que ni al caso en esta mesa, pero vale la pena nomás mencionarlo. O sea, un cuate que era activo, digamos, del Partido Comunista. Director del Machete. Director del Machete, convertido en el organizador de la reunión de capos, porque él así la define, Krause y Aguilar Camín, para darle el espaldarazo a Xóchitl Gálvez. O sea, algo más patético que eso no hay. Además, algo tan poco visionario como eso no hay. ¿Quién se atreve en el último tramo de su vida? Ellos. Vargas Llosa se atreve. Al mismo tiempo que ellos ven el mundo, la evolución del mundo, se van comprando y se van... Y yo creo que el análisis propiamente de la evolución de las posiciones políticas de todos estos personajes arroja luz. El caso de Mario Vargas Llosa es eminentemente un caso de acomodo en los privilegios. Y yo creo que el caso de Bergoglio es contrario. Exactamente. Él entra a los privilegios y entonces renuncia a ellos. Los rechaza, sí. Ayer contaba Álvaro lo de los zapatos estos que ya sabes les hacen a los papas, que no sé qué tanta payasada, y que el zapatero llega y les mide no sé qué y luego les hace un zapato de no sé cuánto. Y las marcas. Y las marcas. O sea, las marcas más... Y el gorrito. Gorrito, toda la parafernalia. Todo. Y el otro dice, he usado un zapato. Ve estas imágenes que estamos viendo de Juan Pablo II. Toda la opulencia que rodeó siempre a Juan Pablo II y es contrastante con la de Francisco. Perdón por la interrupción. No, es muy correcta, porque para allá justamente iba. Es decir, hay un momento en el que tienes la opción de convertirte en ti mismo en el futuro. O sea, hay un momento en el que vas a trabajar sobre ti hacia el futuro y tomas decisiones. Y esas decisiones ya es muy tarde, de repente, voltear a verlas y decirle, Bergoglio, no tomes esa decisión. No, ya la tomó. Ya es casi imposible. Sí le puedes reclamar al Bergoglio del pasado algo, pero en realidad ya hay muy poco que decir. Ya tomaste la determinación. Pienso en eso porque con ellos, hacia los privilegios, el tránsito a los privilegios, se va toda la élite, casi toda la élite eclesiástica o católica mexicana. Toda la Iglesia Católica termina
caminando hacia el neoliberalismo, jugando golf, tomando los vinos más caros, peleándose con viudas por obras de arte. Perdón, tocayo, nomás te contribuyo con algo rápidamente. Claro. Un versito que cantaba Óscar Chávez en 2003 cuando Fox y la buena relación con la iglesia decía: yo ya no entiendo nada. En la iglesia guaruras y en el gobierno curas, me lleva la chingada, ¿no? Buenísimo. Bergoglio fue al sentido opuesto. Es completo. correcto. Es decir, si hay un momento en el que no es que te estés dejando arrastrar, hay un momento en el que se toma una determinación muy específica sobre quién serás en el futuro, y la construcción de ese Mario Vargas Llosa está diseñada por Mario Vargas Llosa, no por nadie más, y está diseñada a partir del privilegio. Él quiere ser parte de élites privilegiadas y forma parte de élites privilegiadas, y además, como dice el director Alejandro Quintanar, quiere influir desde ese pensamiento de las minorías, de las élites, quiere influir a los demás, en los demás. Y ocurrió hasta sus últimos momentos en la vida. Vargas Llosa efectivamente pertenece a ese sector intelectual, porque él pertenece a la intelectualidad del mundo, que tiene una opción preferencial por los ricos, por los privilegiados, por los privilegios. En contraste, el Papa Francisco apela a los derechos, repugna los privilegios e impulsa los derechos, mientras que Vargas Llosa y los suyos conciben al mundo como de un anti-igualitarismo, sino que sea para las élites. Francisco apela a un mundo de iguales, y no es como podrían descalificar a alguien, es que quiere que el comunismo, muy al estilo de Milei, comunista, zurdo de mierda. Ya ni existe el comunismo y son tan imbéciles. Pero aún hay ya no me esos. Imbéciles porque me regañaron ahora en el correo, pero eso por eso son concepciones, y es una disputa por las almas. Lo platicábamos antes del inicio de no las almas en el sentido de religioso, No, la formación ideológica. Formación personal, ideológica, Conciencia. doctrinaria. No trascendente, sino conciencia. En ese sentido, los personajes sirven para ilustrar una vez más esta disputa que no termina, que va a continuar, porque mientras haya privilegios defendidos por un sector, privilegios para unas élites, va a seguir habiendo pobres en el país. Y esos pobres, o esa idea de que haya justicia social para que dejen de ser pobres, sigue siendo también una idea válida por la que vale la pena luchar hasta el último momento. Y los dos personajes creo que lo emblematizan perfectamente bien, y han muerto ambos, y ahora lo que sigue es, ¿con ellos mueren esta concepción? Por supuesto que no. No sabremos qué va a pasar con el sucesor de Francisco, si va a continuar la teología progresista que él impulsó. Pero sí tenemos perfectamente claro que los prosélitos de Mario Vargas Llosa, que sus amigos, que sus compañeros de viaje, van a seguir impulsando exactamente esa idea, ese paradigma del privilegio, opuestos radicalmente al paradigma de la justicia social. Y es justo lo que yo quería mencionar, porque es de alarmar, es alarmante cuál es el espectro ideológico, bueno, quiénes son los ideólogos que le quedan a la derecha. Yo he hecho una mirada a esa galería de personajes moralmente contrahechos, y a mí me parece muy, muy, muy lamentable y preocupante. Antes de
nombrarlos, pienso mucho en un libro que escribió Atilio Borón hace unos años que se llama El hechicero de la tribu, que es un ensayo para criticar la postura política de Vargas Llosa desde una documentación para decir, a ver, Vargas Llosa quiere ser un divulgador de las ideas neoliberales, de las ideas liberales y de las ideas neoliberales, pero en lo que se convierte es en un, y Atilio Borón lo llama artífice del liberismo, que es una distorsión del liberalismo, ¿no? Porque se aboca demasiado a esta idea equivocada de los neoliberales de que todo se reduce a una cuestión de libertad económica y que la libertad, la definición de libertad tiene que ver con la libre fluctuación de los precios y no con el primer liberalismo político que siempre terminaba exigiendo expansión de derechos. Del voto. Del voto y de un mínimo de bienestar social, porque de ese modo, ¿cómo puedes tú, por ejemplo, tener derecho al voto si no tienes educación, si no tienes, si eres iletrado? Entonces también necesitas derecho a la educación básica. Entonces los primeros liberales pugnaban por eso. Ya los neoliberales absolutamente no solo no lo reivindicaban, sino que combatían eso. Entonces, y por cierto, hay que decirlo, Atilio Borón publicó este libro y siempre, él es un sociólogo argentino muy renombrado, de mucho prestigio, publicó este ensayo en ACAL, en una editorial española muy importante, y él siempre propuso que hubiera un debate respetuoso, porque el libro es muy respetuoso, es muy bien documentado, muy bien hecho, muy bien hilado, y muy respetuoso, sin embargo, a pesar de las diferencias que tiene con Vargas Llosa. Y él siempre propuso que hubiera un debate de Atilio Borón con Vargas Llosa. Vargas Llosa siempre se negó, e incluso Vargas Llosa llegó a decir que si se presentaba ese libro, el de Atilio Borón, en la feria de Guadalajara, él no iba, ¿no? Un chantaje de esta magnitud. Era dueño de la feria de Guadalajara. Sí. No, y hay que decirlo, estos señores que se las dan de liberales y que debatientes y que vamos a discutir ideas, no es cierto. Cuando salió el libro de López Gallo de las grandes mentiras de Krause, Krause hizo lo que pudo para censurarlo, para que en las librerías lo escondieran y no lo vendieran, aprovechando sus relaciones con el poder de aquel entonces. En fin, esto de que son seres racionales, debatientes, no, eso es una falsedad. Bueno, Atilio Borón cuenta también la anécdota del puñetazo que le dio Vargas Llosa a García Márquez. Fue todo por un malentendido ahí de que era vecino de Vargas Llosa, García Márquez era vecino de la esposa de Vargas Llosa y creyó que estaba cortejándola o algo así, y lo recibió con un puñetazo. No hubo discusión, nomás. Sí. Esto de que los liberales son el sector racional, mesurado, a diferencia de los populistas viscerales que mangonean a la chusma, no es cierto. Estos representantes del liberalismo realmente existente hoy son, además de viscerales y censores, son también muy limitados. Lo que queda hoy, los defensores del neoliberalismo que quedan en México hoy son de espanto. ¿Quiénes son los legatarios de Krause? ¿Quiénes van a quedar después de Krause? Fernando García Ramírez, un porro golpeador que hace campañas sucias. El que dirigía Operación Berlín. No sé, gente como Salinas Pliego con su Universidad de la Libertad y la Cátedra de Letras Libres. Raúl Trejo del Arbre, que no pueden aceptar que no pudimos decir en dónde. Bueno, no tiene universidad, ni revista, ni... sí está en el Instituto de Investigaciones Sociales. Tiene haciéndose pasar, él en particular, por periodista décadas, sin haber participado nunca en nada. Nunca ha estado en ninguna redacción. Fundó, etcétera, con por dinero cierto de... Sí, todos fundamos cosas, hombre. ¿Quién ve esa...? Pero yo lo digo no para respaldarlo, sino para decir... No, yo sé. Con ¿cómo se llama este sujeto? El Larvario, ¿cómo se llama? Marco Levario, no sé qué. Sí. Esos son los que quedan. Esa galería de gente. Fuerte, sí. Y volvemos a lo mismo. El problema no es que sean liberales o lo que sea que se crean. El problema es que son sucios y mentirosos. Pensemos en el caso de García Ramírez y la Operación Berlín, Enrique Krause y la Operación Berlín también.
Eso es lo que queda. Eso, o todavía peor, los asesores de Milei, ¿no? Los tipos como Agustín Laje las garrapatas digitales de Trump, que son sus verdaderos ideólogos, estos que desde las mamparas del anonimato en foros de internet se dedican a ver conspiraciones en películas de Disney y tonterías así. Eso es los ideólogos realmente existentes que le van a quedar a la derecha con la muerte de Vargas Llosa. Sí, yo creo que ya lo había yo dicho acá, que frente a nos va a tocar, digamos, nos tocó la caída de la Unión Soviética, la destrucción de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, y nos tocará también la caída de la potencia que fue Estados Unidos. Ninguna de las dos, digamos, desaparece. Pues ahí está Rusia con su peso específico y estará aún Estados Unidos con su peso específico frente a China, frente a la India, etcétera. Eso nos ha tocado, digamos, en suerte, como decía Andrés Manuel, tiempos interesantes, muy agitados, pero en ese revolverse sigue, digamos, actuante. Lo que decía un poco, me gustó mucho lo que decía Alejandro Páez de que hay un momento en la vida en que tomas una decisión frente al panorama que se te presenta en el presente, ¿no? Tomas esa decisión y cuando tú tomas lo que se llama un camino bifurcado, siempre te vas a preguntar qué pudo haber pasado si hubieras tomado el otro, pero no tiene ningún sentido porque no lo viste, ¿no? Y ya recorriste el otro camino. Me parece que nuestras generaciones han vivido ese tipo de bifurcaciones una y otra vez y que la estamos volviendo a vivir. En el momento de la destrucción de la Unión Soviética, ellos, y me refiero a Paz, a Krause, a Mario Vargas Llosa y a tantos otros, a Roger Bartra, tuvieron la opción, digamos, que tomaron gente como Adolfo Sánchez Vázquez, Luis Villoro, otros, digamos, que dijeron, a ver, sí, se destruye el modelo, pero eso no quiere decir que hayamos estado equivocados en la causa. Las causas que dieron origen al socialismo siguen vivas, a pesar de que haya triunfado el capitalismo. Por lo tanto, seguiremos insistiendo en esas causas. Ellos dijeron, no, nos equivocamos, no puede ser, vamos a tomar el camino muy interesadamente, del privilegio. De las élites. De las élites, de que te den tu champaña cara y tu canapé. Y entonces tomaron esa decisión y a la mitad del camino, bueno, ya hacia el final, digamos, de sus vidas, también estaban mal. El neoliberalismo vive una crisis ya muy prolongada desde 2008 como modelo y caerá tarde o temprano. Sus ideas se han ido derrumbando a pasos agigantados, ¿no? La idea de que el mercado es una especie de Dios que es justo, la idea del dinero que marca si alguien es superior o inferior, incluso la idea de que aumentar salarios aumenta la inflación, es decir, se han ido derrumbando las superverdades del modelo neoliberal. Y entonces, al final de su vida, estos personajes dicen, no puede ser que hayamos estado equivocados 2 veces, ¿no? Y entonces ya no aceptan, como si reflexionaron gente como Monsiváis, gente como Villoro, gente como Sánchez Vázquez, de decir, a ver, espérense, sí se cae el socialismo realmente existente, pero las causas ahí siguen vivas. Entonces, es interesante, pues, esta idea, digamos, de que cuando toman el camino del privilegio y ven que hay repudio porque el modelo no funcionó, lo que hacen es insistir e insistir e insistir en algo, digamos, que ya no tiene ninguna verdad que la respalda. Más bien la pregunta es, ¿por qué todos estos justamente terminan en el repudio? Piénsate en
Calderón o vete hasta Díaz Ordaz. Piensa en Salinas y piensa en el mismo Krause. O sea, él no se habría imaginado que en este último tramo de sus vidas era un hombre tan repudiado, porque lo es. O sea, no hay un solo, tiene cerrados comentarios porque no hay una sola cosa que él ponga que no tenga como respuesta: eres un corrupto, eres un vividor, eres un... toda esa respuesta que conocemos. ¿Por qué? O sea, la respuesta está en ellos mismos. O sea, fueron antipopulares en el momento en el que pudieron ser... en el que tuvieron el poder, pues, para transformar en beneficio de las mayorías. Fueron antipopulares, fueron en contra de los proyectos populares, porque esa era a lo que habían llegado. O sea, no detrás de Calderón o detrás de Krause, detrás de Vargas Llosa, detrás de todos estos personajes repudiados, está las élites, los intereses de las élites. Entonces, no hay manera de conciliar los intereses de las élites con lo popular, con las mayorías. Entonces, el destino casi inevitable de estos personajes es el repudio popular. ¿Por qué? Porque esos son, a eso llegan, representan a las élites. Y pienso en esta última generación de derechosos, de ultraderechosos. ¿Cómo va a terminar Milei, Trump? ¿Cómo va a terminar Bukele? ¿Cómo va a terminar el mismo Noboa? O sea, para hablar de América Latina, ¿cómo han terminado todos ellos? O sea, Milei, en España, refugiados en el Disneylandia de las derechas, que es Madrid, o bien si les va bien, en un retiro holgado económicamente, porque le han servido a las élites. Al mismo tiempo, creo yo que toda esta voluntad que es más costosa, que es renunciar a los privilegios a favor de proyectos como lo hace el Papa Francisco, populares, es decir, que respondan a las mayorías, terminan madurando en el tiempo. Es probable que no veamos nosotros, no nos toque a nosotros ver cómo se va a revalorar todavía más Francisco, en tanto que Mario Vargas Llosa, su figura, se va a ir yendo cada vez más hacia el pantano de la historia. O sea, en eso digamos que la historia sí puede ser tremendamente justa. Lo vamos a ver, porque al final serviste a élites, te hinchaste las bolsas, está bien, bueno, pues es lo que querías. No esperes reconocimiento popular por eso. Es una decisión que tomaste. Hincharte de billetes en contra de los intereses de las mayorías. Y la historia es canija, yo creo, en eso. Esperaría, pues, que fuera tremendamente cruel a la hora de juzgar a Vargas Llosa, porque se lo merece. Pues hemos hecho un repaso, creo que muy elocuente, sobre dos personajes de la historia reciente de nuestra América Latina y del mundo. Yo nomás voy a platicar una cosa. ¿Tú qué le preguntarías, o ustedes qué le preguntarían a un premio Nobel que admiran? Por ejemplo, si viviera a García Márquez, obviamente aprovecharías, ¿no? Uh-huh. Para platicar con él. Yo presencié una escena y le pregunté a Vargas Llosa. Tuve la oportunidad de platicar con él muy brevemente, porque en 2011 Felipe Calderón le entrega una condecoración a Vargas Llosa. Y asistí a esa cena por circunstancias, porque fui al teatro a ver una obra de Vargas Llosa y de ahí después hubo una cena. 2 horas, Felipe Calderón, teniendo a su derecha a Mario Vargas Llosa, ni una sola ocasión intercambiaron una palabra. Ok. Pues le pregunté a Vargas Llosa en algún momento, le dije, oiga, ¿por qué no platicó nada con Calderón? Ajá. Bueno, ya platicamos el día de ayer. 2 horas aquí y nada. Bueno, había música, muy diplomático, ¿eh? Sí, era muy... Ajá.
No quiso decir, es un Le pobre pregunté, diablo. le pregunté a Julio Scherer, oiga, vi esto. Ajá. Dice, ¿por qué le extraña a don Álvaro? Calderón es un hombre vacío. Exacto. Es decir, tienes a alguien a quien admiras. Y me no había contó algo de cómo Vicente Fox invitó a Lech Walesa, a quien admiraba, a su rancho en San Cristóbal, 2 horas, y Fox no fue capaz de hacerle una sola pregunta a Lech Walesa, ídolo de las No derechas. sabe, pues. sí, no, O sea, no sabe esa es la nada, derecha. hombre. Esa es la derecha. Vacía, sin ideas. Vacía. Claro, va lo que va, hombre. O sea, pues vas por los... ¿Habían leído algún libro de Vargas Llosa? Hombre. No. No, Ese es eso derecha ignorante, además. No, muy En fin. ignorante. Oye, perdón, ya cierro con una anécdota porque hay una broma de que van un grupo de periodistas, escritores de cultura a la FIL y está Vargas Llosa, está García Márquez. Entonces se le acercan, que marca todo el pueblo la anécdota, ¿no? Porque se la escribe a alguien entre risa y risa. Pepe Franco lo escribe en Mazatlán. Entonces llegan y está García Márquez y se le acercan tímidamente, ¿no? Estos matlecos a preguntarle algo. Entonces están repartiendo medallas, no sé qué, y alguien de ellos le dice, ¿y eso que no hay dinero? Le dice, no. Y algo responde ahí, pero vago, García Márquez, y luego después les dice García Márquez, como para cerrar la conversación, no, es que caimán no come caimán, les dice. Entonces se convierte en la entrevista de los periodistas de cultura de Mazatlán con un premio Nobel, ¿no? Y me acordé ahorita que decías que esto, Pues sí. ¿qué le va a preguntar? No, menos mal que no le preguntara nada. A lo mejor terminan confundiendo el nombre como Marta Sagún, que dijo Rabina Gran Tagora a Rabinadad Tagore, ¿eh? O Fox a Borges. Borges. Sara Mago a Sara Mago. Sara Mago. Por cierto, ¿Quién dijo Sara? No, eso ya es ironía mía. ¿Te acuerdas que el Fisgón sacó una lista que había una que se llamaba Lupe de Vega? Lupe de Vega, bueno, grandes escritores. sí, era guapa, además. Era guapa, Lupe de Vega. Lupe de Vega. Lupe Oye, Vega. no hablamos de cómo estos personajes como Vargas Llosa fueron tan arropados. Por ejemplo, la Feria del Libro de Guadalajara. Sí. Bueno, Ahí estaba la cátedra, Bueno, todo. desde donde se atacó a la 4T con violencia. Sigue estando. ¿no? Y la Sigue propia siendo feria, ¿no? Sí. La Feria de Los Ángeles. Sí. Y valdría la pena también retomar, porque siempre se habla mucho de que la Feria del Libro de Guadalajara, que efectivamente los intelectuales están en contra de la 4T ahí, y es verdad, pero también habría que retomar a todos los premios Nobel y grandes periodistas que en el desafuero, por ejemplo, escribieron para oponerse, como Salman Rushdie, el premio Nobel Pérez Esquivel, José Saramago desde Portugal se opuso, Daniel Biglietti y Mario Benedetti desde el Uruguay. Es decir, todo esto se omite porque las derechas ni lo saben, ¿no? Ahora, lo de la Feria del Libro de Guadalajara amerita un trabajo grande. Sí, porque eran, yo recuerdo, por ejemplo, bueno, tú lo mismo recordarás, o ustedes recordarán, que pues uno era la perrada, ¿no? Siempre fue perrada y siempre pues nos encontrábamos en el bar, ahí nos sentábamos, tú y yo, nos sentábamos varias veces ahí a echarnos un trago, mientras que sabíamos que a 2 cuadras, a 1 cuadra, a 3 cuadras, la élite intelectual mexicana, los Krauses, y junto con este señor, el dueño de la feria, el cacique, el cacique el dueño de la universidad y de la feria y de todo, estaba ya en el cielo, básicamente, ¿no? Y rodeado de sus guaruras, que eran mujeres entrenadas por el Mossad. No manches, o sea, qué excesos, qué barbaridad. Unos excesos, yo digo, ya cuando te encuentras a Miguel Alemán en el elevador, dices, ¿qué hago aquí? O sea, pues yo soy escritor, ¿qué tengo que estar haciendo con estos zampones? ¿No? No. Sí, en fin. Llegaban las camionetones a recogerlos. Yo me acuerdo mucho una vez que vi esa escena, dije, ¿qué se dedican, cabrón? O sea,
¿A qué se dedica un escritor para que llegue una camioneta Con escoltas, escoltas y motos que pásele? te abren que para literal, abrir el Álvaro, paso. yo lo vi un día así, subirse yo no me acuerdo quiénes eran, pero era casi toda la revista Letras Libres, la élite pues de la revista Letras Libres, subirse a... Dije yo, wow, pues ¿a qué se dedican, cabrón? Sí, lo de menos en la Feria del Libro de Guadalajara es la venta de libros. No vendes nada, ¿no? Es así como, bueno, ustedes sí. No, sí, sí. Ustedes sí. Pero, No, solo o venden. Taibo, ¿no? No, muchos escritores. Pero sí venden. realmente el centro es que sea un encuentro de una ala ideológica con los funcionarios, con... Es una parte, ¿no? yo diría, ¿eh? Es una parte, porque finalmente sí es un escaparate para libros y la gente va y sí compra, ¿eh? Pero Pues, la parte, digamos, de la... Yo diría que no es lo importante. Es correcto. Yo creo que, digamos que quien se abre paso adentro de la feria del libro es porque de plano te abres paso. Ah, no, o pues sea, sí. es un pleito pues contra el establishment. Y te abres paso y te abres paso y te abres paso. Y vendes porque tienes que vender a fuerza. Pero no, la feria sí está diseñada para élites. O sea, para élites de escritores, de élites de periodistas, élites de gente... En fin, pues vámonos, ya terminamos. Pues luego armamos una... No, bueno. Sí, el papel de Vargas Llosa, de Sabater, etcétera, en la Feria del Libro de Guadalajara hay que estudiarlo. Correcto. Muchas gracias Vámonos. el día de hoy. Hasta dentro de 8 días.